Hola a todos, mi nombre es Diana Villamarín. Quiero seguir compartiendo con ustedes del amor y otros demonios. El final, la continuación del capítulo 5. Gracias. Al amanecer del 27 de abril, Sierva María empezaba a dormirse después que Cayetano abandonó la celda cuando entraron a buscarla sin anuncio para iniciar los exorcismos. Fue el ritual de un condenado a muerte. La llevaron a rastras al abrevadero, la lavaron a baldazos, la despojaron a tirones de sus collares y le pusieron el camisol brutal de los herejes. Una monja de jardinera le cortó la cabellera hasta la altura de la nuca con 4 mordiscos de unas zigzayas de podar y la arrojó a la hoguera encendida en el patio. La monja peluquera acabó de tundirle los cabos del tamaño de media pulgada como lo usaban las clarisas debajo del velo y fue echándolos al fuego a medida que los cortaba. Sierva María vio la deflagración dorada y oyó la crepitación de la leña virgen y sintió el tufo acre de cuerno quemado sin que se le moviera un músculo de su rostro de piedra. Por último, le pusieron una camisa de fuerza, la taparon con un trapo fúnebre y 2 esclavos llevaron a la capilla en una parihuela de soldados. El obispo había convocado al cabildo eclesiástico compuesto por prebendados esclarecidos y estos habían acogido a 4 de los suyos para que los hicieran en el procedimiento de Sierva María. En un último acto de afirmación, el obispo se sobrepuso a las miserias de su salud, dispuso que la ceremonia no fuera en la catedral como en otras ocasiones memorables, sino en la capilla del convento de Santa Clara, y asumió en persona la ejecución del exorcismo. Las clarisas encabezadas por la abadesa estuvieron en el coro desde antes de los maitines y allí los cantaron por acompañamiento de órgano, conmovidas por la solemnidad del día que despuntaba. Enseguida entraron a los prelados del cabildo eclesiástico, los prebostes de 3 órdenes y los principales del Santo Oficio. Aparte de estos últimos no había ni habría ningún civil. El obispo entró el último en atuendo de gran ceremonia, llevado en andas por 4 esclavos y con un aura de aflicción inconsolable. Se sentó frente al altar mayor junto al catafalco de mármol de los funerales grandiosos y en una poltrona giratoria que le facilitaba el manejo del cuerpo. A las 6 en punto, los 2 esclavos llevaron a Sierva María en la parihuela, con la camisa de fuerza y todavía tapada con el paño morado. El calor se hizo insoportable durante la misa cantada. Los bajos del órgano retumbaban en el antesonado y apenas si dejaban grietas para las voces insípidas de las clarisas invisibles detrás de las celosías del coro. Los 2 esclavos medio desnudos que habían llevado la parihuela de Sierva María permanecieron en guardia junto a ella. La descubrieron al final de la misa y la dejaron tendida como una princesa muerta sobre el catafalco de mármol. Los esclavos del obispo lo pusieron junto a ella en la poltrona y los dejaron solos en un amplio espacio frente al altar mayor. Lo que siguió fue una tensión invisible y un silencio absoluto que parecían el preludio de algún prodigio celestial. Un acólito puso al alcance del obispo el aceite del agua bendita. Él agarró el hisopo como un mazo de guerra, se inclinó sobre Sierva María y la asperjó a lo largo del cuerpo murmurando una oración. De pronto profirió el conjuro que estremeció los fundamentos de la capilla. «Quien quiera que seas», gritó, «por orden de Cristo, Dios y Señor de todo lo visible y lo invisible, de todo lo que es, lo que fue y lo que ha de ser, abandona ese cuerpo redimido por el bautismo y vuelve a las tinieblas». Sierva María, fuera de sí por el terror, gritó también. El obispo aumentó la voz para aclararla, pero ella gritó más. El obispo aspiró a fondo y volvió a abrir la boca para continuar el conjuro, pero el aire se le murió dentro del pecho y no pudo expulsarlo. Se derrumbó de bruces, bloqueando como un pescado en la tierra, y ceremonia terminada, con un estrépito colosal. Cayetano encontró aquella noche a Sierva María tiritando de fiebre dentro de la camisa de fuerza. Lo que más lo indignó fue el escarnio del cráneo pelado. «Dios del cielo», murmuró con una rabia sorda mientras la liberaba de las correas. «¿Cómo es posible que permitas este crimen?» Tan pronto como quedó libre, Sierva María le saltó al cuello y permanecieron abrazados sin hablar mientras ella lloraba. Él la dejó desahogarse, luego le levantó la cara y le dijo: «No más lágrimas», y enlazó con Garcilaso: «Bastan las que por vos tengo lloradas». Sierva María le contó la terrible experiencia de la capilla, le habló del estruendo de los coros que parecían de guerra, de los gritos alucinados del obispo, de su aliento abrasador, de sus hermosos ojos verdes enardecidos por la conmoción. «Era como el diablo», dijo. Cayetano trató de calmarla, le aseguró que a pesar de su corpulencia titánica, su voz tormentosa y sus métodos marciales, el obispo era un hombre bueno y sabio, así que el pavor de Sierva María era comprensible, pero no corría ningún riesgo. «Lo que quiero es morirme», dijo ella. «Te sientes furiosa y derrotada, como me siento yo por no poder ayudarte», dijo él, «pero Dios
ha de gratificarnos en el día de la resurrección. Se quitó el collar de odua que Sierva María le había regalado y se lo puso a ella a falta de los suyos. Se tendieron en la cama uno al lado del otro y compartieron sus rencores mientras el mundo se apagaba y solo iba quedando el cositeo del comején en el artesonado. La fiebre cedió, Cayetano habló en las tinieblas. En el Apocalipsis está anunciado un día que no amanecerá nunca, dijo. Quiera Dios que sea hoy. Sierva María habría dormido 1 hora desde que se fue Cayetano cuando un ruido nuevo la despertó. Frente a ella, acompañado por la abadesa, estaba un sacerdote viejo de talla imponente de piel parda atezada por el salitre, con la testa de crines paradas, las cejas agrestes, las manos montaraces y unos ojos que invitaban a la confianza. Antes de que Sierva María acabara de despertar, el sacerdote le dijo en lengua yoruba: Te traigo tus collares. Los sacó del bolsillo, tal como la ecónoma del convento se los había devuelto por exigencia suya. A medida que se los colgaba en el cuello, Sierva María los iba enumerando y definiendo en lenguas africanas: el rojo y blanco del amor y la sangre de Changó, el rojo y negro de la vida y la muerte de Elegua, las 7 cuentas de agua y azul pálido de Yemayá. Él se paseaba con tacto sutil del yoruba al Congo y del Congo al mandinga, y ella lo seguía con gracia y fluidez. Si al final pasó al castellano fue solo por consideración con la abadesa incrédula de que Sierva María fuera capaz de tanta dulzura. Era el padre Tomás de Aquino de Narváez, antiguo fiscal del Santo Oficio en Sevilla y párroco del barrio de los Esclavos, escogido por el obispo para sustituirlo en los exorcismos por sus impedimentos de salud. Su historial de hombre duro no dejaba dudas. Había llevado a la hoguera a 11 herejes, judíos y mahometanos, pero su crédito se fundaba sobre todo en las almas numerosas que había logrado arrebatarles a los demonios más astutos de Andalucía. Era fino de gustos y maneras, con la dicción dulce de los canarios. Había nacido aquí, hijo de un procurador del rey que se casó con su esclava cuarterona y había hecho su noviciado en el seminario local una vez demostrada la limpieza de su linaje por 4 generaciones de blancos. Sus buenas calificaciones le merecieron el doctorado en Sevilla, donde vivió y predicó hasta sus 50 años. De regreso a la tierra había perdido la parroquia más humilde, se apasionó por las religiones y las lenguas africanas y vivió como otro esclavo entre los esclavos. Nadie parecía mejor hecho para entenderse con Sierva María y enfrentarse con más razón a sus demonios. Sierva María lo reconoció al instante como un arcángel de salvación y no se equivocó. En presencia de ella desarticuló los argumentos de las actas y le demostró a la abadesa que ninguno de ellos era terminante. Le enseñó que los demonios de América eran los mismos de Europa, pero su advocación y su conducta eran distintas. Le explicó las 4 reglas de uso para reconocer la posesión demoníaca y le hizo ver qué fácil resultaba al demonio servirse de ellas para que se creyera lo contrario. Se despidió de Sierva María con un pellizco de cariño en la mejilla. Duerme tranquila, le dijo, con peores enemigos me las he visto. La abadesa quedó tan bien dispuesta que lo invitó al célebre chocolate perfumado de las Clarisas con las galletitas de anís y los prodigios de repostería reservados a los elegidos. Mientras lo tomaban en el refectorio privado, él impartió sus instrucciones para los pasos siguientes. La abadesa las acató complacida. No tengo ningún interés en que a ese infeliz le vaya bien o mal, dijo. Lo que le ruego a Dios es que salga cuanto antes de este convento. El padre prometió que pondría la mayor diligencia para que fuera asunto de días y ojalá de horas. Al despedirse en el locutorio, ambos complacidos, ni el uno ni el otro podía imaginarse que nunca más volverían a verse. Así fue. El padre Aquino, como lo llamaban sus feligreses, se fue caminando hasta su iglesia, pues hacía tiempo que rezaba poco y lo compensaba ante Dios, reviviendo cada día el martirio de sus nostalgias. Se demoró en los portales aturdido por los pregones de los vendedores de todo, a la espera de que bajara el sol para atravesar el barrizal del puerto. Compró los dulces más baratos y una fracción de la lotería de los pobres con la ilusión incorregible de ganársela para restaurar su templo perdulario. Se entretuvo una media hora conversando con las matronas negras, sentadas como ídolos monumentales frente a las baratijas de artesanías expuestas en el suelo sobre esteras de yute. Hacia las 5 cruzó el puente levadizo de Getsemaní, donde acababan de colgar el cadáver de un perro gordo y siniestro para que se supiera que había muerto de rabia. El aire tenía el olor de rosas de principios de mayo y el cielo era el más diáfano del mundo. El barrio de los esclavos, al borde mismo de la marisma, estremecía por su miseria. En las barracas de arcilla con techos de palma se convivía con los gallinazos y los cerdos, y los niños bebían del pantano de las calles. Sin embargo, era el barrio más alegre, de colores intensos y voces radiantes, y más al atardecer, cuando sacaban las sillas para gozar de la fresca en mitad de la calle. El párroco repartió los dulces entre los niños de la marisma y se quedó con 3 para su cena. El templo era un rancho de bahareque y techo de palma amarga con una cruz de palo en el de caballete. Tenía escaños de tablones macizos, un solo altar con un solo santo y un púlpito de madera donde el párroco predicaba los domingos en lenguas africanas. La casa cural era una prolongación de la iglesia por detrás del altar mayor, donde el párroco vivía en condiciones mínimas, en un cuarto con una cama de viento y una silla rústica. Al fondo había un patiecito pedregoso y una
pérgola de parras con racimos pasmados y una cerca de espinas que lo separaba de la marisma. La única agua de beber era la del aljibe de argamasa en un rincón del patio. Un sacristán viejo y una niña huérfana de 14 años, ambos mandingas conversos, eran los ayudantes en la iglesia y en la casa, pero no hacían falta después del rosario. Antes de cerrar la puerta, el párroco se comió los 3 últimos dulces con un vaso de agua y se despidió de los vecinos sentados en la calle con su fórmula de rutina en castellano. Buenas y santas noches os depare Dios a todos. A las 4 de la mañana, el sacristán, que vivía a una cuadra de la iglesia, dio los primeros toques para la misa. Antes de las 5, en vista de que el padre se demoraba, fue a buscarlo a su cuarto. No estaba. Tampoco lo encontró en el patio. Siguió buscándolo en los alrededores porque a veces se iba a conversar desde muy temprano en los patios vecinos. No lo encontró. A los pocos feligreses que acudieron les anunció que no había misa porque no encontraban al párroco. A las 8, ya con el sol caliente, la niña del servicio fue a sacar agua del aljibe y allí estaba el padre Aquino, flotando boca arriba, con las calzas que se dejaba puestas para dormir. Fue una muerte triste y sentida, y un misterio que nunca se esclareció y que la abadesa proclamó como la prueba terminante de la inquina del demonio contra su convento. La noticia no llegó hasta la celda de Sierva María, que se quedó esperando al padre Aquino con una ilusión inocente. No supo explicarle a Cayetano quién era, pero le transmitió su gratitud por la devolución de los collares y la promesa de rescatarla. Hasta entonces les había parecido a ambos que el amor les bastaba para ser felices. Fue Sierva María quien se dio cuenta, desengañada por el padre Aquino, de que la libertad dependía solo de ellos mismos. Una madrugada, después de largas horas de besos, le suplicó a de Laura que no se fuera. Él lo tomó a la ligera y se despidió con un beso más. Ella saltó de la cama y se abrió de brazos en la puerta. O no se va o me voy yo también. Le había dicho a Cayetano en alguna ocasión que le hubiera gustado refugiarse con él en San Basilio de Palenque, un pueblo de esclavos fugitivos a 12 leguas de aquí, donde sería recibida sin duda como una reina. A Cayetano le pareció una idea providencial, pero no la vinculó con la fuga. Confiaba más bien en formalismos legales, en que el marqués recobrara a su hija con la comprobación indiscutible de que no estaba poseída, y en obtener el perdón y la licencia de su obispo para integrarse a una comunidad civil donde las bodas de clérigos o de monjas fueran tan frecuentes que no escandalizaran a nadie. De modo que cuando Sierva María lo puso en la encrucijada de quedarse o llevársela, de Laura trató de distraerle una vez más. Ella se le colgó del cuello y lo amenazó con gritar. Estaba amaneciendo. Asustado, de Laura logró liberarse con un empellón y escapó en el momento en que empezaban los maitines. La reacción de Sierva María fue feroz. Por cualquier contrariedad banal, le arañó la cara a la guardiana, se encerró con tranca y amenazó con prenderle fuego a la celda e incinerarse en ella si no la dejaban irse. La guardiana, fuera de sí por la cara ensangrentada, le gritó: «Atrévete, bestia de Belcebú». Como única réplica, Sierva María le prendió fuego al colchón con la lámpara del Santísimo. La intervención de Martina, con sus modos sedantes, impidió la tragedia. De todos modos, la guardiana pidió en el informe de aquel día que la niña fuera trasladada a una celda mejor protegida en el pabellón de la clausura. La ansiedad de Sierva María apresuró la de Cayetano por encontrar un recurso inmediato distinto de la fuga. Trató de ver en 2 ocasiones al marqués y en ambas fue impedido por los mastines que encontró sueltos y de su cuenta en la casa sin dueño. La verdad era que el marqués no volvería a estar allí. Vencido por los miedos interminables, había tratado de refugiarse al amparo de Dulce Olivia, y ella no le dio puertas. Le había llamado por todos los medios desde que le empezaron las soledades y solo había recibido respuestas de burlas en pajaritas de papel. De pronto apareció sin ser llamada y sin anunciarse. Había barrido y compuesto la cocina, inservible por falta de uso, y la marmita borboritaba a fuego alegre en la hornilla. Estaba vestida de domingo con volantes de organiza y acicalada con afeites y bálsamos de moda, y lo único que tenía de loca era un sombrero de grandes alas con peces y pájaros de trapo. «Te agradezco que hayas venido», le dijo el marqués. «Me sentía muy solo», y terminó con un lamento. «He perdido a Sierva». «Es culpa tuya», dijo ella sin darle importancia. «Hiciste todo para que se perdiera». La cena era un ajiaco al modo criollo, con 3 carnes y lo más escogido de la huerta. Dulce Olivia lo sirvió con unas maneras de señora de casa que le iban muy bien a su atuendo. Los perros bravos le seguían acesantes, se le enredaban entre las piernas y ella los entretenía con susurros de novia. Se sentó a la mesa frente al marqués como podrían haber estado cuando eran jóvenes y no le temían al amor, y comieron en silencio, sin mirarse, sudando a raudales y tomando la sopa con un desinterés de matrimonio viejo. Después del primer plato, Dulce Olivia hizo una tregua para suspirar y tomó conciencia de sus años. «Así hubiéramos sido», dijo. El marqués se contagió de su crudeza. La vio gorda y envejecida, con 2 dientes menos y los ojos marchitos. «Así hubiera sido, quizás, si él hubiera tenido el coraje de contrariar a su padre». «Tal pareces en tu sano juicio», le dijo. «Siempre lo he estado», dijo ella. «Fuiste tú el que no me vio nunca como era. Yo te distinguí entre la montonera cuando todas eran jóvenes y bellas y era difícil distinguir a la mejor», dijo él. «Me distinguí yo misma para ti», dijo ella. «Tú no siempre fuiste como ahora, un pobre diablo». «Me insultas en mi propia casa», dijo él. La inminencia del altercado entusiasmó a Dulce Olivia. «Es tan mía como tuya», dijo.
Cómo es mía la niña aunque la haya parido una perra, y sin dar tiempo a la réplica concluyó: y lo peor son las malas manos en que la has dejado. En las manos de Dios, dijo él. Dulce Olivia gritó enfurecida. En las del hijo del obispo, que la tiene emputecida y empreñada. Si te muerdes la lengua te envenenas, gritó el marqués escandalizado. Sagunda aumenta, pero no miente, dijo Dulce Olivia, y no intentes humillarme, que ya solo te quedo yo para empolvarte la cara cuando te mueras. Era el final de siempre. Sus lágrimas empezaron a caer en el plato como goterones de sopa. Los perros habían dormido, pero los despertó la tensión del pleito y alzaron las cabezas alertas y gruñeron con la garganta. El marqués sintió que le faltaba el aire. Ya ves, dijo furioso, es así como hubiéramos sido. Ella se levantó sin terminar, quitó la mesa, lavó los platos y las cazuelas con una rabia sórdida, y a medida que los lavaba iba rompiéndolos en el fregadero. Él la dejó llorar hasta que vació los escombros de la vajilla como una avalancha de granizo en el cajón de la basura. Se fue sin despedirse. El marqués no supo nunca, ni lo supo nadie, en qué momento Dulce Olivia había dejado de ser ella y solo seguía siendo una aparición en las noches de la casa. El infundio de que Cayetano de Laura era hijo del obispo había sustituido al más antiguo de que eran amantes desde Salamanca. La versión de Dulce Olivia, confirmada y pervertida por Sagunda, decía en efecto que Sierva María estaba secuestrada en el convento para saciar los apetitos satánicos de Cayetano de Laura y que había concebido un hijo de 2 cabezas. Sus saturnales, decía Sagunda, habían contaminado a la comunidad entera de las Clarisas. El marqués no se repuso jamás. Tantaleando en el tremedal de la memoria, buscó un refugio contra el terror y solo encontró el recuerdo de Bernarda enaltecido por la soledad. Trató de conjurarlo con las cosas que más odiaba de ella, sus vientos fétidos, sus repostadas rispidas, sus juanetes de gallo, y cuanto más quería envilecerla, más se la idealizaban los recuerdos. Derrotado por la añoranza, le mandó recados de tanteos al trapiche de Mahates, donde la suponía desde que se fue, y allí estaba. Le mandó razón de que olvidara sus rencores y regresara a casa para que ambos tuvieran al menos con quien morir. Ante la falta de respuesta se fue a buscarla. Tuvo que remontar los afluentes de la memoria. La hacienda, que había sido la mejor del virreinato, estaba reducida a la nada. Era imposible distinguir el camino entre la maleza. Del ingenio solo quedaban los escombros, las máquinas carcomidas por el óxido, las osamentas de los 2 últimos bueyes todavía uncidas al brazo del trapiche. El pozo de los suspiros era lo único que parecía con vida a la sombra de los totumos. Antes de divisar la casa entre las breñas calcinadas de los cañaverales, el marqués percibió el perfume de los jabones de Bernarda, que había terminado por ser su olor natural, y se dio cuenta de cuán ansioso estaba por verla. En la baranda del pórtico, sentada en un mecedor y comiendo cacao con la mirada inmóvil en el horizonte, allí estaba. Tenía una saya de algodón rosado y el cabello todavía húmedo por el baño reciente en el pozo de los suspiros. El marqués la saludó antes de subir los 3 escalones del portal. Buenas tardes, Bernarda le contestó sin mirarlo, como si el saludo hubiera sido de nadie. El marqués subió a la baranda y desde allí recorrió el horizonte completo con una mirada continua por encima de la maleza. Hasta donde alcanzaba la vista no había sino monte salvaje y solo los totumos del pozo. ¿Qué se ha hecho la gente?, preguntó. Bernarda, igual que su padre, volvió a contestarle sin mirarlo. Se han ido todos, dijo. No hay un ser vivo en 100 leguas a la redonda. Él entró en busca de un asiento. La casa estaba desportillada y unos arbustos de florecitas moradas despuntaban por entre los ladrillos del piso. En el comedor estaba la mesa antigua con las mismas sillas carcomidas por el comején, el reloj parado en una hora de quién sabía cuándo, y todo en un aire de un polvo invisible que se sentía al respirar. El marqués se llevó una de las sillas, se sentó junto a Bernarda y le dijo en voz muy baja: «He venido por usted». Bernarda no se inmutó, pero hizo con la cabeza una afirmación apenas perceptible. Él le contó su estado, la casa solitaria, los esclavos agazapados detrás de los arbustos con los cuchillos listos, las noches interminables. «Aquello no es vida», dijo. «Nunca lo ha sido», dijo ella. «Tal vez pudiera serlo», dijo él. «No me diría tal cosa si de veras supiera cuánto lo odio», dijo ella. «También yo he creído siempre que la odio», dijo. «Y ahora me sucede que no lo sé a ciencia cierta», dijo él. Bernarda le abrió entonces sus entrañas para que él se viera dentro a la luz del día. Le contó cómo fue que su padre la mandó con el pretexto de los arenques y los encurtidos, cómo lo engañaron con el truco viejo de la lectura de la mano, cómo acordaron que ella lo violara cuando él se hacía el desentendido, y cómo habían planeado la maniobra fría y certera de concebir a Sierva María para atraparlo de por vida. Lo único que él debía agradecerle era que no hubiera tenido corazón para el último acto acordado con su padre, que era echarle un chorro de láudano en la sopa para no tener que sufrirlo. «Yo misma me puse la soga al cuello», dijo, «pero no me arrepiento. Era demasiado esperar que además de todo tuviera que amar a esa pobre sietemesina,
o a usted que ha sido la causa de mis desgracias. Con todo, el último peldaño de su degradación había sido la pérdida de Judas Iscariote. Buscándolo en otro, se había entregado a la fornicación sin freno con los esclavos del trapiche, que era lo que más asco le daba antes de atreverse la primera vez. Los escogía en cuadrillas y los despachaba en fila india en la guardarraya de los platanales hasta que la miel fermentada y las tabletas de cacao resquebrajaron sus encantos y se volvió hinchada y fea, y los ánimos no le alcanzaron para tanto cuerpo. Entonces empezó a pagar, primero con oropeles a los más jóvenes según la belleza y el calibre, y al final en oro puro con los que pudiera. Tardó demasiado en descubrir que escapaban en masa a San Basilio de Palenque para ponerse a salvo de su hambrina insaciable. Entonces supe que hubiera sido capaz de matarlos a machetazos, dijo sin una lágrima. Y no solo a ellos, sino también a usted y a la niña y al baratero de mi padre y a todo el que se había cagado en mi vida. Pero ya no era nadie para matar a nadie. Permanecieron en silencio viendo el atardecer sobre las breñas. Un tropel de animales remotos se oyó en el horizonte y una voz de mujer inconsolable los llamó por sus nombres uno por uno hasta que se hizo noche. El marqués suspiró. Ya veo que no tengo nada que agradecerle. Se levantó sin prisas, volvió a poner la silla en su lugar y se fue por donde había venido, sin despedirse y sin una luz. Lo único que se encontró de él, 2 veranos más tarde, en una vereda sin rumbo, fue la osamenta carcomida por los gallinazos. Martina Laborde había hecho aquel día una sesión de bordado que duró la mañana entera para terminar una labor atrasada. Almorzó en la celda de Sierva María y luego fue a la suya para hacer la siesta. Por la tarde, ya en las últimas puntadas, le habló con una rara tristeza. Si alguna vez sales de este encierro, o si salgo primero, acuérdate siempre de mí, le dijo. Ha de ser mi única gloria. Sierva María no lo entendió hasta el día siguiente, cuando la guardiana la despertó a gritos porque Martina no amaneció en su celda. Habían registrado a fondo el convento y no hallaron ni un rastro. La única noticia que se tuvo de ella fue un papel escrito con su letra florida que Sierva María encontró debajo de la almohada. Rezaré 3 veces al día porque seáis muy felices. Estaba todavía aturdida por la sorpresa cuando entró la abadesa con la vicaria y otras reverendas de infantería y con una patrulla de guardias armados de mosquetes. Tendió una mano colérica para tocar a Sierva María y le gritó: «Eres cómplice y serás castigada». La niña levantó la mano libre con una determinación que paralizó a la abadesa en su sitio. «Los vi salir», dijo. La abadesa quedó atónita. No estaba sola. «Eran 6», dijo Sierva María. No parecía imposible, y menos aún que salieran por la terraza, cuya única vía de escape era el patio fortificado. Tenían alas de murciélago, dijo Sierva María, aleteando con los brazos. Las abrieron en la terraza y se las llevaron volando, volando hasta el otro lado del mar. El capitán de la patrulla se santiguó espantado y cayó de rodillas. «Ave María Purísima», dijo. «Sin pecado original concebida», dijeron a coro. Fue una fuga perfecta, planeada por Martina en sus mínimos detalles con un sigilo absoluto desde que descubrió que Cayetano pasaba las noches en el convento. Lo único que no previó o que no le importó fue que debía cerrar desde dentro la entrada del albañal para evitar cualquier sospecha. Los investigadores de la fuga lo encontraron abierto, lo exploraron, descubrieron la verdad y lo tapiaron de inmediato por sus 2 extremos. Sierva María fue mudada a la fuerza a una celda con candado en el pabellón de las enterradas vivas. Esa noche, bajo una luna espléndida, Cayetano se rompió los puños tratando de derribar la tapia del túnel. Arrebatado por una fuerza demente, corrió en busca del marqués, empujó el portón sin tocar y entró en la casa desierta, cuya luz de adentro era la misma de la calle, porque los muros de cal parecían transparentes por la claridad de la luna. La limpieza, el orden de los muebles, las flores de los canteros, todo era perfecto en la casa abandonada. El quejido de los goznes había alborotado a los mastines, pero Dulce Olivia los cayó en seco con una orden marcial. Cayetano la vio en las sombras verdes del patio, hermosa y fosforescente, con la túnica de marquesa y el cabello adornado de camelias vivas de olores frenéticos, y alzó la mano con la cruz del índice y el pulgar. «En el nombre de Dios, ¿quién eres?», preguntó. «Un ánima en pena», dijo ella. «¿Y usted?». «Soy Cayetano de Laura», dijo él, «y vengo a rogarle de rodillas al señor marqués que me escuche un instante». Los ojos de Dulce Olivia centellearon de furia. «El señor marqués no tiene nada que escuchar de un rufián», dijo. «¿Y quién es usted para decirlo con tal dominio?». «Soy la reina de esta casa», dijo. «Por el amor de Dios», dijo de Laura, «avísele al marqués que vengo a hablarle de su hija», y sin más vueltas con la mano en el pecho dijo: «Muero de amor por ella». «Una palabra más y suelto a los perros», dijo Dulce Olivia indignada y señaló hacia la puerta fuera de aquí. Era tanta la fuerza de su autoridad que Cayetano salió de la casa caminando hacia atrás para no perderla de vista. El martes, cuando Renuncio entró en su cubículo del hospital, encontró a Laura destruido por las vigilias mortales. Le contó todo, desde los motivos reales de su castigo hasta las noches de amor en la celda. Renuncio se quedó perplejo. «Me hubiera imaginado cualquier cosa de usted menos estos extremos de demencia». Cayetano, sorprendido a su vez, le preguntó: «¿Nunca ha pasado por esto?». «Nunca, hijo mío», dijo Renuncio. «El sexo es un talento y yo no lo tengo».
Trató de disuadirlo, le dijo que el amor era un sentimiento contra natura, que condenaba a dos desconocidos a una dependencia mezquina e insalubre, tanto más efímera cuanto más intensa. Pero Cayetano no lo oyó. Su obsesión era huir lo más lejos posible de la opresión del mundo cristiano. Solo el marqués puede ayudarnos con la ley, dijo. He querido suplicárselo de rodillas, pero no lo encontré en casa. No lo encontrará nunca, dijo Abrenuncio. Las voces que le llegaron es que usted trató de abusar de la niña, y ahora veo que desde el punto de vista de un cristiano no le falta la razón. Lo miró a los ojos. ¿No teme condenarse? Creo que ya lo estoy, pero no por el Espíritu Santo, dijo de Laura sin alarma. Siempre he creído que él toma más en cuenta el amor que la fe. Abrenuncio no pudo ocultar la admiración que le causaba aquel hombre recién liberado de las servidumbres de la razón, pero no le hizo promesas falsas, y menos cuando estaba de por medio el santo oficio. Ustedes tienen una religión de la muerte que les infunde el valor y la dicha para enfrentarla, le dijo. Yo no creo que lo único esencial es... Yo no. Creo que lo único esencial es estar vivo. Cayetano corrió al convento, entró a pleno día por la puerta del servicio y atravesó el jardín sin precaución alguna, convencido de ser invisible por el poder de la oración. Subió al segundo piso, atravesó un corredor solitario de techos muy bajos que comunicaba los dos cuerpos del convento y entró en el mundo saliente y enrarecido de las enterradas vidas. Sin saberlos, había pasado frente a la nueva celda donde Sierva María lloraba por él. Estaba a punto de alcanzar el pabellón de la cárcel cuando lo frenó un grito a sus espaldas. ¡Alto! Se volvió y vio una monja con la cara cubierta por el velo y un crucifijo alzado contra él. Dio un paso adelante, pero la monja le interpuso a Cristo. «Va de retro», le gritó. A sus espaldas oyó otra voz. «Va de retro», y luego otra y otra. «Va de retro». Giró varias veces sobre sí mismo y se dio cuenta de que estaba en el centro de un círculo de monjas fantásticas de caras veladas que lo acosaban a gritos con sus crucifijos. «Va de retro, Satana». Cayetano llegó al final de sus fuerzas. Fue puesto a disposición del Santo Oficio y condenado en un juicio de plaza pública que arrojó sobre él sospechas de herejía y provocó disturbios populares y controversias en el seno de la Iglesia. Por una gracia especial cumplió la condena como enfermero en el Hospital del Amor de Dios, donde vivió muchos años en contubernio con sus enfermos, comiendo y durmiendo con ellos por los suelos y lavándose con sus artesas aún con aguas usadas, pero no consiguió su anhelo confesado de contraer la lepra. Sierva María lo había esperado en vano. A los 3 días dejó de comer en una explosión de rebeldía que agravó los indicios de la posesión. Trastornado por la caída de Cayetano, por la muerte indescifrable del padre Aquino, por la resonancia pública de una desventura que escapó a su sabiduría y a su poder, el obispo reasumió los exorcismos con una energía inconcebible en su estado y a su edad. Sierva María, esta vez con el cráneo rapado a navaja y la camisa de fuerza, lo enfrentó con una ferocidad satánica, hablando en lenguas o con aullidos de pájaros infernales. El segundo día se sintió un bramido inmenso de ganados embravecidos, la tierra tembló y ya no fue posible pensar que Sierva María no estuviera a merced de todos los demonios del Averno. De regreso a la celda le aplicaron una lavativa de agua bendita, que era el método francés para expulsar los que pudieran quedar en sus entrañas. El acoso prosiguió por 3 días más, aunque llevaba una semana sin comer. Sierva María logró liberar una pierna y le dio al obispo un golpe de talón en el bajo vientre que lo derribó por los suelos. Solo entonces se dieron cuenta de que había podido soltarse porque su cuerpo era tan escuálido que ya no lo sujetaban las correas. El escándalo aconsejaba interrumpir los exorcismos y así lo estimó el cabildo eclesiástico, pero el obispo se opuso. Sierva María no entendió nunca qué fue de Cayetano de Laura, porque no volvió con su cesta de primores de los portales y sus noches insaciables. El 29 de mayo, sin alientos para más, volvió a soñar con la ventana de un campo nevado donde Cayetano de Laura no estaba ni volvería a estar nunca. Tenía en el regazo un racimo de uvas doradas que volvían a retoñar tan pronto como se las comía, pero esta vez no las arrancaba una por una, sino de 2 en 2, sin respirar apenas por las ansias de ganarle al racimo hasta la última uva. La guardiana que entró a prepararla para la 6ª sección de exorcismo la encontró muerta de amor en la cama, con los ojos radiantes y la piel de recién nacida. Los troncos de los cabellos le brotaban como burbujas en el cráneo rapado y se les veía crecer. Gracias por escuchar.